Hola, mi nombre es Ámbar Daniela Rueda de la carrera de Radiotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este video les voy a hablar acerca de la producción de los rayos X del capítulo 8 del libro de Buchón de la novena edición. Esto es de la clase Introducción a la Radiología. Este capítulo explica las interacciones de los electrones acelerados del cátodo con el tubo de rayos X al blanco. Estas interacciones producen dos tipos de radiación, las características y la Bremsstrahlung luz, que se describen en el espectro de emisión de los rayos X. Esto también afecta a las condiciones del espectro de emisión de los rayos X. Interacciones del electrón blanco. Su principal función es la de acelerar los electrones del cátodo al ánodo en el tubo de rayos X. Las tres partes principales del sistema de imagen de rayos X son la consola de operador, el generador de alto voltaje y el tubo de rayos X, que están diseñadas para proporcionar un gran número de electrones de altas energías cinéticas enfocado en un pequeño punto del ánodo. La energía cinética es la energía del movimiento. La energía cinética es proporcional al producto de la masa por el cuadrado de la velocidad. Calor anódico. La mayor parte de la energía cinética de los electrones proyectil se convierten en calor. Como podemos ver en esta figura, los electrones proyectiles interaccionan con los electrones de la capa externa de los átomos del blanco, pero no transfieren la suficiente energía a los electrones de la capa externa como para ionizarlos. Aproximadamente el 99% de la energía cinética de los electrones proyectil se convierte en calor y solo el 1% de la energía cinética de los electrones proyectil se usará para la producción de los rayos X. En la radiación característica, los rayos X característicos son emitidos cuando un electrón de la capa externa ocupa un hueco en la capa interna. En esta ilustración podemos ver cómo se producen los rayos X característicos cuando el electrón proyectil ioniza un átomo del blanco, arrancando un electrón de la capa K. Aquí se crea el hueco electrónico temporal en la capa K. Solo los rayos X característicos K del tuxteno son útiles para la obtención de imágenes. Este tipo de radiación X se denomina característica porque es característica del elemento del blanco. Esta imagen es de la radiación Bremsstrahlung o radiación de frenado, que debido a que el electrón está cargado negativamente y el núcleo positivamente, existe una fuerza electrostática de atracción entre ellas. Cuando el electrón proyectil pasa cerca del núcleo, se frena y cambia su trayectoria, quedando con una energía cinética menor y con una dirección distinta. Los rayos X Bremsstrahlung se producen cuando un electrón proyectil es frenado por el campo eléctrico del núcleo de un átomo del blanco. En el rango de diagnóstico, la mayor parte de los rayos X son rayos Bremsstrahlung, o sea, rayos de frenado. Esta palabra Bremsstrahlung es una palabra alemana que significa frenado, y los rayos X Bremsstrahlung pueden producirse a cualquier energía del electrón proyectil. El espectro de emisión de los rayos X. La palabra espectro se refiere al rango o valores de cualquier cantidad de rayos X. Hay dos tipos de espectros, por decirlo así. Un espectro discreto, que solo contiene los valores específicos, y un espectro continuo, que contiene todos los valores posibles. Esta es la forma general de un espectro de emisión de los rayos X. Los espectros de emisión de los rayos X se han medido para todos los tipos de sistemas de imagen de rayos X. Para entender un espectro de emisión de los rayos X entender los espectros de emisión de los rayos X es una clave para interpretar cómo
para interpretar como variaciones de voltaje de los kbp, los MAS y filtraciones añadidas que afectan a la calidad de la imagen. Espectro de los rayos X característicos. Esta es una gráfica de la frecuencia con la que los rayos X característicos son emitidos en función de su energía. Para el tungsteno, un gráfico de este tipo se denomina espectro de emisión de rayos X característico, que aparece en las 5 líneas verticales representando los rayos X K y 4 líneas verticales representando los rayos XL. Las otras líneas de baja energía representan emisiones características en las capas electrónicas. Los rayos X característicos tienen energías fijadas exactamente discretas y forman un espectro de emisión discreto. Este es el espectro de emisión de los rayos X Brenston o radiación de frenado. Vemos que se extiende desde 0 hasta la energía máxima de los electrones proyectiles, donde el mayor número de rayos tiene aproximadamente una energía de 1/3 de la energía máxima. En el espectro de emisión de los rayos X característicos, que aquí está representado, los rayos X característicos a 69 kiloelectronvolt. Entre más energía haya, van a haber menos fotones y se extiende más a la derecha. En otras palabras, cuando aplicamos una técnica de 90 kbp, se pueden emitir los rayos X Brenston. Los rayos X Brenston tienen un rango de energías y forman un espectro de emisión continuo. La energía máxima de los rayos X está asociada a la longitud de onda mínima de los rayos X. Estos son los factores que afectan al espectro de emisión de los rayos X. Cuanto más hacia la derecha se encuentren el espectro, mayor es la energía efectiva o calidad de las de rayos X. Y cuanto mayor sea el número bajo la curva, mayor es la intensidad o cantidad de los rayos X. Existen varios factores bajo el control del técnico radiólogo que influyen en el tamaño y en la forma del espectro de emisión de los rayos X. La calidad y la cantidad de las de rayos X, aquí los podemos ver, que los factores que afectan al tamaño y a la exposición relativa del espectro de emisión de los rayos X. Los que más afectan son la corriente del tubo y el efecto es amplitud del espectro, el voltaje del tubo y en el efecto es la amplitud y la posición, y la filtración añadida, que tiene como efecto la amplitud más efectivo a bajas energías. Estos otros factores también tienen su efecto, pero los que más afectan son la corriente del tubo, el voltaje del tubo y la filtración añadida. En el efecto del MA y los MAS, si cambiamos la corriente de 200 MA a 400 MA, mientras las condiciones permanecen constantes, fluirán el doble de electrones del cátodo al ánodo y los MAS se doblarán. En otras palabras, el espectro de emisión de los rayos X cambiará de amplitud, pero no de forma. Cada punto de la curva designado por 400 MA es exactamente 2 veces mayor que el punto asociado a la curva de 200 MA. Esta relación también se cumple para cambios en los MAS. Así, el área bajo la curva del espectro de emisión de los rayos X varía proporcionalmente a los cambios en los MA o en los MAS, igual a la cantidad de los rayos X. Esta figura muestra el efecto de aumentar kbp mientras otros factores permanecen constantes. El espectro inferior representa una operación de rayos X a 72 kbp.
y en el superior representa una operación a 82 kbp, un aumento de 10 kbp o del 15%. Un cambio en el kbp no tiene efecto en la posición del espectro de emisión de los rayos X discretos. El rango diagnóstico, un aumento del 15% en kbp es equivalente a duplicar los MAS. Un aumento del 15% en kbp no duplica la intensidad de los rayos X, pero es equivalente a duplicar los MAS para obtener una densidad óptica determinada en una radiografía. Para duplicar la intensidad de salida aumentando los kbp, se tendría que aumentar los kbp a un 40%. La filtración añadida. Al añadir filtración a las de rayos X útil, reduce la intensidad de los rayos X mientras aumenta la energía media. Aquí en esta figura podemos ver donde un tubo de rayos X opera a 95 kbp con una filtración añadida de 2 milímetros de aluminio, comparando con la misma operación pero con una filtración añadida de 4 milímetros de aluminio. La filtración añadida absorbe más efectivamente a los rayos X de baja energía que a los rayos X de alta energía. En el espectro de emisión de los rayos X Bremsstrahlung se reduce más a la izquierda que a la derecha. El resultado de la filtración añadida es un aumento en energía media del haz de rayos X con una reducción acompañada en la cantidad de los rayos X. El efecto del material del blanco, tenemos que el incremento del número atómico del blanco aumenta la eficiencia de la producción de los rayos X y la energía de los rayos X característicos y Bremsstrahlung. Aquí podemos ver en esta figura que el tungsteno es el componente principal de los blancos de los tubos de rayos X, pero en algunos casos también se utiliza el oro porque tiene un número atómico mucho mayor que 79 y el tungsteno, su número atómico es el 74, pero los elementos del blanco para mamografías son recomendables el molibdeno con su número atómico 42 y el rodio con su número atómico 45, ya que estos son para tejidos más densos. Aquí tenemos una figura sobre el efecto de la forma de onda de voltaje. Existen 5 formas de onda de voltaje: la rectificación de media onda, la rectificación de onda completa, la fase 3 sobre pulso 6, la fase 3 sobre pulso 12 y alta frecuencia. En esta figura vemos una forma de onda de voltaje rectificada mediante onda completa para un sistema de imagen de rayos X operando a 100 kbp. La amplitud de la forma de onda corresponde a un voltaje aplicado y en el eje horizontal representa el tiempo. Para el tiempo cero, el voltaje a través del tubo de rayos X es 0. Para el tiempo, bueno, aquí indica que en este instante no fluyen electrones ni se producen rayos X. Para el tiempo 1, el voltaje a través del tubo de rayos X ha aumentado de 0 a aproximadamente 60.000 voltios. Los rayos X producidos en este instante son de una intensidad y energía relativamente bajas. Ninguno excede a 60 kV y para el tiempo 2.1 el voltaje del tubo ha aumentado a aproximadamente 80.000 voltios y se acerca rápidamente a su valor máximo. Para
4.2 de tiempo se obtiene el voltaje máximo del tubo y se producen los máximos de energía e intensidad de emisión de rayos X. Para el siguiente cuarto de ciclo entre 4.2 y 8.3 de tiempo, la cantidad y la calidad de los rayos X se reducen nuevamente a cero.